Hola, hola, buenas noches. Una vez más estamos aquí un viernes listos y gozosos para compartir de la verdad presente, para seguir creciendo en el conocimiento de lo que Dios hizo en Cristo. Así que vamos a dar un tiempito a que se vayan conectando aquellos que nos van a prestar o van a exponer sus oídos para conocer que más de lo que Dios hizo en Cristo, con el propósito de que el Espíritu nos lleve a manifestar en la vida del Espíritu que nos habita en Cristo. Así que vamos a estar compartiendo el tema en esta noche. Va a ser Hubo un rescate para un nuevo comienzo. Estamos ya comenzando la temporada de Navidad y es temporada donde muchas personas hacen regalos, pero en esta noche vamos a hablar de cuál fue el mejor o el mayor regalo de Dios para la humanidad. Así que ese mejor regalo de parte de Dios para la humanidad fue el rescate. Fue el rescate. Vamos a ver qué es el rescate o cuál fue o qué es un rescate, cómo Dios lo proporcionó, cómo ese rescate nos beneficia a nosotros y cómo demostramos nosotros que nosotros agradecemos ese rescate. Vamos a empezar con qué es el rescate. Ese término significa comprar la liberación pagando un precio o poner en libertad pagando un precio. ¿Cuál fue ese rescate que fue el mejor regalo de Dios para la humanidad? Le pido que me acompañen a Lucas 19:10. Aquellos que van luego a ir, anotan si tienen ahí la facilidad para que luego vayan sobre la escritura y confirmen que esto sea así. Dice en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate que no vino a salvar ni a buscar los que se habían perdido. La escritura dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para entender qué era lo que se había perdido, el entender eso nos hará entender, vaya la redundancia, el valor que tuvo ese rescate, ese poderoso rescate, ese hermoso regalo de Dios para la humanidad. Para entender lo que se había perdido, tenemos que ir al principio, al Génesis, donde vemos que Adán había sido hecho semejanza de Dios, a semejanza de Dios. Y Dios, entendemos que Dios no tiene cuerpo, sino que Dios es espíritu. Así que nos da a entender que Adán disfrutaba de cualidades de Dios como amor, poder, justicia, sabiduría, etc. Adán vivía en un estado de deleite, en una comunión con Dios, en una unión con Dios. Pero Adán, en esa libertad, porque no era un robot, sino que él tenía una libertad, tenía libertad de escoger, escogió comer del árbol del bien y del mal y desobedeció a Dios y el resultado fue el pecado y que comenzó a experimentar la muerte. Vamos a ir a Romanos 5:12 que nos lo explica. Dice en Romanos 5, versículo 12, dice, así pues, por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Hubo un efecto de esa decisión de Adán. Es que todos los hombres habían heredado de Adán el pecado, la muerte. O sea, a través de Adán, esa muerte y ese pecado había pasado a toda esa humanidad. Pero las buenas noticias es que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Salvar a la humanidad mediante el rescate. El precio que se paga para recuperar una cosa o liberar a una persona, como un rehén, por ejemplo. También la Biblia habla del rescate, que es el precio que cubre o paga el costo de algo. ¿Y cómo sería posible
cubrir el costo de esa pérdida que hubo allí en el Edén y liberar a aquella humanidad en la esclavitud del pecado y de la muerte. Cómo Dios proporcionó el rescate. Fue a través del sacrificio de Cristo. Y le pido que me acompañen aquí en Primera de Juan 4, versículos 9 y 10. Dice, así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de él. Fue a través de Cristo que Dios recuperó lo que se había perdido, lo que en Adán se había perdido. Fue a través de Cristo. Dice el versículo 10, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, o que se está refiriendo a aquella humanidad después de Adán, antes de Cristo. Nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. Leemos también en Efesios 1:7 que nos dice, por medio de Él, por medio de Jesucristo, conseguimos la liberación por rescate mediante su sangre. Fue a través de la sangre de Jesucristo. Sí, el perdón de nuestras ofensas según las riquezas de la bondad inmerecida de Dios. Eso es gracia. A través de la gracia, la humanidad fue liberada a través de ese rescate, de ese glorioso y poderoso regalo de parte de Dios en Cristo mediante la sangre de Cristo. El rescate fue el medio que Dios empleó para liberar o salvar del pecado y la muerte a la humanidad que había heredado esa condición desde Adán. Leemos aquí en Mateo 20:28, dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También ahí nuevamente nos los confirma y dice también en Primera de Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. En el debido tiempo, en el tiempo que Dios se habría propuesto hacer todas estas cosas, este poderoso rescate fue manifestado en Cristo a través de su sangre y rescató a aquella humanidad. En Primera de Pedro 1, 18, 19 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata. No fue a través de cosas perecederas o materiales, sino con sangre preciosa. Fue a través de la sangre preciosa como de un cordero sin tachas y sin mancha, la sangre de Cristo. A través de esa sangre fue manifestado ese rescate por la humanidad. En el versículo dice 10, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¡Wow! Ya en los postreros tiempos fue manifiesto eso que Dios se había propuesto hacer en Cristo, ese rescate por la humanidad. Dios sabía, Él conoce todas las cosas, Él sabía lo que había ocurrido, pero ya Él había hecho provisión desde antes de fundar al mundo para rescatarlo, porque la única intención de Dios era que el hombre fuera uno con Él, estuviera unido a Él en una comunión eterna y pudiera disfrutar de la vida de Dios. Y Dios había destinado el rescate para que eso fuera posible. Eso que se había roto en el principio fuera restaurado. Dice en 1 Corintios 15:45, así está escrito, el primer hombre, o sea Adán, se convirtió en un ser vivo. El último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. Después de la cruz comenzó una nueva humanidad. Hubo un nuevo comienzo, una nueva humanidad viva, espíritus perfectos que portan la vida de Dios para vivir en esa vida que les habita.
Así que nosotros disfrutamos de esa vida. Nosotros somos esos espíritus perfectos que nacimos después de que ese rescate fue hecho. Dice Hebreos 9:15. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, Jesucristo, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquella humanidad recibió la herencia eterna que Dios tenía para ellos, porque había sido quitado lo que impedía que ellos recibieran esa herencia. Nosotros en este tiempo disfrutamos de los beneficios de que ellos recibieron esa herencia. Podemos tener acceso a esos beneficios, a esa paz, a ese gozo, a esa justicia. Dice en Romanos 5:19, dice, porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, aquella humanidad hasta Cristo. Del mismo modo, muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. Así como aquella humanidad, no habiendo ellos directamente haber cometido el acto pecaminoso que fue Adán, sin embargo, heredaron aquella vida de pecado por causa de la desobediencia de Adán. Asimismo, en Cristo, sin hacer nada, habían alcanzado la justicia, habían recibido la justicia de Dios por la obediencia de una sola persona que fue Cristo. ¡Wow! Poderosa obra y hermoso y poderoso regalo de Dios a la humanidad. Hebreos 10:10 dice, por esa voluntad, ¿qué voluntad? La voluntad de Dios, el hombre no pudo hacer nada, ni podrá hacer nada para cambiar todas las cosas, porque Dios fue quien lo hizo, fue su voluntad. Dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante el cuerpo de Jesucristo, que fue ofrecido una vez y para siempre. Solo bastó esa ofrenda perfecta, porque fue perfecta, fue suficiente una sola vez, y santificó a aquella humanidad mediante el cuerpo de Cristo. Así que en los cielos Jesús se presentó después de la cruz, después de aquella obra, después de esa obra poderosa a su Padre. Se presentó a su Padre el valor de su vida perfecta, la cual había ofrecido en sacrificio para rescatar a los descendientes de Adán, aquella humanidad. Y Dios aceptó el valor del sacrificio de Jesús. Y así aquel sacrificio sirvió como el rescate necesario para liberar a la humanidad de la esclavitud y de la muerte. Hermoso, hermoso y poderoso regalo de Dios para la humanidad. Romanos 3:23 y 24 dice, porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Esa era la condición de aquella humanidad. Pero dice el 24, y es un regalo que por su bondad inmerecida se les esté declarando justos mediante la liberación por el rescate que pagó Cristo Jesús. Por ese rescate, la humanidad, desde después de Cristo, fue declarada justa. Fue impartida la justicia de Cristo sobre la humanidad. ¿Y cómo nos beneficia a nosotros ese rescate? Nosotros que nacimos después de que todo fue reconciliado en Cristo, cuando dijo estas palabras, esa poderosa palabra, tetelestai, la obra ha sido consumada, la obra ha sido terminada. Nosotros somos los hijos de Dios, justos, santos, perfectos, completos en Cristo, llamados a gobernar sobre la tierra. No porque nosotros lo hayamos merecido, sino que nos fue impartida esa justicia por causa de que hubo un rescate por aquella humanidad. Nosotros somos llamados en la tierra a gobernar, donde desde un principio eso fue lo que ya fue llamado Adán. Nosotros ahora en nuestro tiempo somos llamados también a vivir, a gobernar en esa vida, que no es otra cosa, a vivir en esa vida del Espíritu que nos habita, haciendo buenas obras, dando gloria a Dios, a nuestro Padre en todo lo que nosotros hacemos, viviendo para Él. Así que
Son todos bendecidos en esta noche. Espero que hayas sido edificado conociendo lo que Dios hizo en Cristo. Cuál fue el rescate que fue manifestado por una humanidad que estaba antes de Cristo, de la cual nosotros venimos a ser beneficiados de eso que fue hecho en Cristo. Y nosotros disfrutamos de una unión con el Padre. Y como fue hecho por el Padre, fue eterno, la obra fue eterna. No hay nada que ahora nos pueda separar de Él. Ya Él es uno contigo, es uno conmigo y nos ha perfeccionado en el Espíritu para que nosotros manifestemos esa perfección en nuestro entorno, en nuestra vida diaria, porque esa vida nos habita en Cristo. Así que son todos bendecidos en esta noche. Espero que sigan disfrutando de un lindo y hermoso fin de semana y que este video, si tú sabes que hay alguien que necesita escuchar esta verdad presente de Dios, tú lo compartas con otros amigos, familiares, para que otros también sean edificados, exhortados y consolados con esta verdad de Cristo y puedan disfrutar de conocer quiénes son en Cristo, disfrutar de esta vida de Dios y puedan manifestarla y compartirla con otros. Así que un saludo a todos los que se conectaron en esta noche. Por ahí veo a Dorita. Hola Dorita, bendiciones. Espero que sigas saliendo bien y tengas victoria en tus finales. Saludos a Livia. Besitos y bendiciones para ti, Livia. Sabes que te enviamos palabras de condolencia con lo de tu papá, pero sabemos que él está con el Padre de los Espíritus, donde Él pertenece, siempre ha pertenecido. Un saludo a Lucía, saludos Lucía. Por ahí veo a Germaine, creo que está Arlene. Alma, bendiciones Alma, y a todos los que lograron conectarse o quizás más adelante expongan a sus oídos a esta verdad presente de Cristo. Así que sigan disfrutando de la noche y de un hermoso fin de semana en familia. Son todos bendecidos. Bye.